comencemos. ¿Está bien para ti que grabemos, James? Sí, con gusto, claro, sí. Perfecto, entonces empezamos ya. Voy a comenzar por presentar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor James P. Edwards. James Edwards estudió su licenciatura y maestría en la Universidad de Cambridge y obtuvo su doctorado en la Universidad de Durham en Reino Unido en 2015. Hasta 2016 fue profesor e investigador en el Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Bath en Reino Unido y vino a México a hacer un postdoctorado en la Universidad Michoacana de 2016 a 2018. Actualmente es profesor titular en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde ha graduado a 4 estudiantes de doctorado, de maestría, uno de doctorado y 2 de licenciatura, y cuenta actualmente con un grupo de trabajo de 3 estudiantes de doctorado, 2 de maestría y 1 de licenciatura. Sus temas de interés son el formalismo word-line en Quantum Field Theory, que es lo que nos va a platicar hoy, campos cuánticos en fondos electromagnéticos y gravitacionales, técnicas numéricas tipo Monte Carlo para Quantum Field no perturbativa, entre otros. Es revisor en distintas revistas importantes del área como PRL, PRD, PRE, PLB, JHEP, entre varias otras, y miembro del Editorial Board de Frontiers in Physics. Ha recibido varias distinciones en las instituciones donde ha trabajado y varios apoyos para movilidad y proyectos, entre los que destaca un proyecto de ciencia de frontera del CONACYT para estudiar nuevas técnicas analíticas para integración de camino. Ha publicado más de 25 artículos arbitrados, con otros varios en revisión, y actualmente es nivel 1 del SNI. Y con todo lo que he dicho, no dudo que llegue al nivel 2 en la siguiente oportunidad. Y quiero agradecer a James por haber aceptado estar con nosotros para este coloquio. James, te cedo la palabra para tu plática, el formalismo wordline, métodos de primera cuantización para campos cuánticos. De nuevo, muchas gracias, James. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Nada más, ciertamente es mi culpa, voy a corregir un pequeño detalle. Hasta recientemente fui profesor titular en la Michoacana y ahora en esperanza de entrar como investigador por México en esta convocatoria que estábamos discutiendo, nada más para evitar confusión. Y explicar, de hecho, porque puse esta imagen de CONACYT en mi primera diapositiva. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Lo vemos perfectamente, James. Muy bien, perfecto. Entonces, una disculpa por esta confusión, Iván. Entonces, agradezco mucho al apoyo que he recibido de CONACYT. De hecho, varias partes de esta plática dependen de trabajo realizado con su apoyo, con recursos a través del SNI o de un proyecto de ciencia de fronteras. Y como decíamos justo antes del comienzo de la plática, admiro mucho el apoyo que CONACYT otorga a la ciencia en México y es su apoyo es muy importante para investigadores jóvenes como yo. Entonces también, como pueden ver, voy a mencionar diferentes aspectos de mi trabajo que fueron realizados en colaboración con diferentes investigadores nacionales e internacionales. Entonces, ciertamente quiero aclarar que esos proyectos se llevaron a cabo con mucho apoyo y mucha colaboración. Entonces, en la plática voy a hablar un poquito acerca de la teoría cuántica de campos y los motivos por los cuales estudiamos campos cuánticos. Y después voy a introducir un método alternativo que se llama el formalismo línea de mundo. Y dependiendo del tiempo, me gustaría ilustrar este método con algunas aplicaciones. Voy a tratar de ilustrar con resultados y figuras en lugar de compartir como los detalles finos de los cálculos para que la plática sea, digamos, más accesible. Entonces, pasando a la introducción, como todos sabemos, dos logros enormes del siglo pasado fueron la relatividad especial y la mecánica cuántica. Y son dos teorías muy reconocidas, muy famosas. Y pues del deseo de unir las dos teorías surgió varias ideas, entre las cuales está la teoría cuántica de campos.
Y en ese sentido podemos considerar este marco como la mecánica cuántica de campos continuos. Y nos ha cambiado mucho la interpretación de la física fundamental y nos llevó a desarrollar, por ejemplo, el famoso modelo estándar. Y en esta imagen trato de ilustrar más o menos cómo interpretamos partículas fundamentales como el electrón, los quarks, fotones, gluones, gravitones, en términos de la teoría cuántica de campos. En lugar de pensar en partículas, llegamos a considerarlas como excitaciones localizadas, como estos picos. Y cada uno de estos picos, bueno, lo interpretamos como una excitación localizada de nuestro campo. Y las interacciones, como en este caso, dos partículas peleando, se llevan a cabo tras el intercambio de bosones como el fotón o el gluón, descritos por sus propios campos. La teoría cuántica de campos ha sido muy útil y muy poderosa en describir cómo interactúan las partículas fundamentales y nos permite realizar cálculos para hacer predicciones de las dispersiones entre partículas y obviamente nuestros colegas en instalaciones como el LHC pueden probar esas predicciones en sus experimentos. Y así es como debemos considerar esta interacción entre la física teórica y la física aplicada y experimental. ¿No? Entonces nosotros basamos los cálculos en los famosos diagramas de Feynman, que voy a mencionar en unos minutos, pero obviamente la meta final es comprobar las predicciones en los experimentos. Entonces, un buen ejemplo podría ser algo como la electrodinámica cuántica, o, bueno, de igual forma, la QCD, que son dos sectores del modelo estándar. Entonces, voy a comenzar con una discusión de la descripción de un campo, le voy a llamar psi, y este campo va a representar un electrón. ¿Okay? Se llama un campo de Dirac, de espino medio, y podemos describirlo a través de la acción en la ecuación 1, la famosa acción de Dirac. Sin embargo, probablemente todos se dieron cuenta de inmediato que esta teoría es muy aburrida porque es una teoría libre. Entonces, para introducir interacciones entre los electrones, vamos a acoplar nuestro campo al campo de Maxwell. Entonces, aquí ya voy a introducir un campo A y voy a desarrollar una acción más complicada en la que aparece ahora una parte para el fotón y una parte para el electrón. Y las interacciones a que me refería aparecen si expandimos esta derivada covariante, como lo llamamos, porque con poca manipulación puedo llegar a la siguiente expresión, en la que vemos un término cinético para el fotón, la teoría libre de nuestro electrón, más un término que nos implica interacciones entre el electrón y el fotón. Y son esas interacciones que hacen la vida interesante en la física teórica. Entonces, vamos a ver cómo las podemos representar. Pues las interacciones, como la que mencioné en la diapositiva anterior, nos dicen cuáles son los vértices de interacción de la teoría. Por ejemplo, aquí en la electrodinámica cuántica, nuestro vértice fundamental nos acopla electrón, positrón y un fotón. Y en otros sectores del modelo estándar podemos considerar diferentes tipos de vértice, como que generan interacciones entre quarks y el bosón W, o incluso en la QCD, una teoría más complicada, existen autointeracciones entre los gluones, que están escondidas dentro de este término cinético. ¿Y para qué sirven las interacciones? Pues nosotros como teóricos
queremos estudiar dispersiones o, en más generalidad, funciones de correlación. Nos dicen algo acerca de las correlaciones entre los campos, en este caso del electrón, del positrón y del fotón en diferentes puntos espaciales. Y como probablemente todos habrán visto, una posible manera para estudiar estas interacciones es a través de la serie perturbativa basada en diagramas de Feynman. Entonces, en esta imagen pueden ver algunas contribuciones, ciertos diagramas de Feynman que contribuyen a un cálculo muy famoso y de hecho de interés actual, para calcular el momento magnético anómalo del muón. Y en este caso tenemos contribuciones de la QED. Aquí van a reconocer nuestro vértice de la QED. Y pues hay otros diagramas que podemos considerar del sector débil o del sector hadrónico. Lamento decir que, a pesar de sus éxitos, los cálculos en la teoría cuántica de campos pueden ser muy largos y pueden involucrar mucha manipulación, mucha álgebra, digamos. De hecho, aquí tengo esa anécdota de Ralph Stora sobre su asesor de doctorado. Aquí nos está diciendo algo que Vicky Weisskopf decía a sus estudiantes sobre el famoso cálculo de la sección eficaz para la dispersión de Compton, que como cualquier estudiante de la física teórica puede confirmar, es un cálculo largo, duro, pero cuyo resultado es bastante sencillo. Y Weisskopf se quejaba de todo, básicamente todo el trabajo que uno tenía que hacer para llegar al resultado sencillo. Como otra ilustración, pues esta sucesión de cálculos también es muy reconocida en la física teórica para el factor giromagnético del electrón. Conforme aumentemos el orden en la serie de perturbaciones, van creciendo el número de diagramas. Entonces, yo admiro mucho a la gente que puede calcular hasta 72 o 900 diagramas para llegar a una sola expresión. Pero el punto aquí no es como cuántos cálculos tienes que hacer, más bien, a pesar de estar sumando tantas contribuciones, los coeficientes que salen cuando uno termina su cálculo son números pequeños, orden 1, y sencillos. Y eso nos plantea la cuestión de, pues tal vez haya mejor manera de hacer este tipo de estudio sin la necesidad de determinar 900 o 12.500 contribuciones independientes. De hecho, en el desarrollo histórico de la teoría, de la física teórica, hay buenos ejemplos de precisamente este tipo de cancelación. Entonces, bueno, más o menos en los años 70 podemos pensar en el desarrollo de la teoría de cuerdas. No somos expertos en cuerdas, es cierto, pero podemos considerar este dibujo. Resulta que si uno estudia este proceso en teoría de cuerdas, es la amplitud de propagación de una cuerda cerrada al segundo orden en la teoría de perturbaciones. Resulta que tiene un límite interesante de alta tensión en el que esta amplitud reproduce una suma de diagramas de Feynman de la teoría cuántica de campos. Entonces aquí vemos que de cierta forma esta teoría de cuerdas contiene mucha información sobre campos cuánticos como revuelta dentro de la teoría, pero es capaz de combinar diferentes diagramas y representarlos en una sola amplitud. Y estudios sistemáticos en esta línea fueron comenzados por Byrne, Kosovo, Dunbar, Norwich, Shimada, entre otros, para ver
exactamente cómo relacionar la teoría de cuerdas con campos cuánticos. De hecho, antes de su trabajo usando cuerdas, existía una sugerencia, una idea nada más, una ligera propuesta por Richard Feynman. Y resulta que Feynman se había dado cuenta de cómo llegar más o menos acerca de las fórmulas maestras de Bern y Kosovo sin usar cuerdas. Entonces, en un artículo muy famoso, Feynman nos regaló toda la información que nos llevaría a desarrollar lo que se llama el formalismo estándar. Y en un pequeño apéndice de su artículo, como nada más una propuesta, una idea sin mucha importancia, Feynman dio una representación alternativa capaz de generar esta suma de diagramas que involucran como interacciones del electrón con fotones externos, con conexiones virtuales de partículas en este lazo. Y el punto para esta plática es que su formalismo no se refería a campos ni a cuerdas, más bien se refería a partículas relativistas. Entonces, sí, tan temprano como cuando fue en 1950, existía esta posibilidad de estudiar campos cuánticos usando partículas relativistas. Y eso me lleva bien a desarrollar un poco más acerca de este Worldline formalism. Entonces, años después del artículo de Feynman, Max Strassler tomó su idea y la desarrolló en un artículo impresionante, súper interesante, que puedo recomendar a todos. En ese diagrama realmente propuso lo que hoy en día conocemos como el formalismo Worldline. Y quiero platicarles un poco acerca de qué es. Para ilustrar el concepto, me voy a enfocar en un objeto bastante sencillo que se llama la acción efectiva. Voy a explicar un poco más qué representa en unos minutos. Nosotros vamos a enfocarnos en el cálculo primero. Pues la acción efectiva es básicamente la teoría que sobrevive para el campo fotónico si integramos sobre los grados de libertad del electrón. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es tomar en cuenta todos o todas las configuraciones del campo del electrón y eso me va a definir una acción cuántica para el campo de Maxwell. ¿Okay? Y resulta que en este caso la integral es algo que podemos hacer analíticamente, nos genera nada más un determinante de un cierto operador. Y para llegar al formalismo Worldline, necesitamos manipular un poco esta expresión. Entonces, cambiamos el log del determinante para clase de log. Y aquí es donde empieza la magia. Vamos a aplicar dos trucos. Uno para representar el logaritmo como una integral. Aquí ven que introduje un parámetro t y puse este parámetro con el operador en el exponente. Tenemos que involucrar otro truco para representar esta traza y pues la representamos a través de una suma sobre los elementos diagonales de este operador. Y aquí es donde podemos aplicar nuestro conocimiento de la mecánica cuántica. Nada de campos, nada de cuerdas, pura mecánica cuántica, porque sabemos muy bien cómo dar una representación de este tipo de operador. Podemos aprovechar la representación en términos de integrales de camino. James, tenemos una pregunta de Pablo. Sí, por favor. Adelante, Pablo. Sí, perdón, gracias, Iván. Es que no puedo levantar la mano acá en el Zoom. Esto que estás haciendo en realidad debería ser equivalente y debería llegar al mismo resultado de alguna manera que es el lagrangiano de Euler-Heisenberg, ¿no?
Excelente pregunta. Sí. Bueno, el Lagrangiano de Euler-Heisenberg, de hecho lo vamos a conocer más tarde, es para el caso que los campos electromagnéticos son constantes. La acción efectiva para un campo arbitrario no admite una forma como cerrada como el Lagrangiano de Euler-Heisenberg, pero podríamos calcular esta acción efectiva usando la teoría de perturbaciones y diagramas de Feynman en el formalismo estándar. Gracias. Entonces, sí, es un excelente punto. Más tarde voy a especializar este campo y vamos a ver precisamente cómo recuperar los famosos Lagrangianos de Euler y Heisenberg. Ok, entonces, sí, por favor no duden en preguntar y pues si necesito aclarar algo, por favor de avisarme. Con gusto contesto. James, tal vez perdí un poco la explicación, pero esta T mayúscula en este caso representa, ahorita es una variable de integración, pero hace las veces de algún tiempo o algo por el estilo. Excelente, sí. Entonces, muy bien, por el momento es un parámetro de integración. Pero como comentaste, vemos que este parámetro entra en nuestra acción. De hecho, sí, déjame, porque es la misma información, déjame escribirlo así. Esta integral de camino que introduje es sobre trayectorias cerradas que, pues, se propagan en su lazo cerrado en un tiempo t. Podemos interpretar este parámetro como el tiempo propio de la propagación. De igual forma, existe una integral sobre campos, más bien variables adicionales o auxiliares. Estas variables representan el spin del campo. O sea, esta va a ser una partícula de spin 1 medio. Y también su teoría se define a través de su propagación a lo largo de las trayectorias, pues que se propagan en un tiempo propio t. Entonces, introdujimos el parámetro como pues una variable de integración, pero podemos reinterpretar el parámetro como si nos definiera un tiempo propio en el que una partícula ficticia viajara a través de trayectorias cerradas en un tiempo propio dado precisamente por este parámetro. Y a lo largo de estas trayectorias tenemos ciertas variables psi que llevan toda la información acerca del spin de la partícula. Espero haber contestado a la pregunta. Sí, claro. Gracias, James. Excelente, muy bien. Y de hecho, aprovecho para continuar. Podemos ver que tanto los grados de libertad orbitales como los grados de libertad del spin están acoplados aquí a un campo electromagnético. ¿Cuál campo electromagnético es? Pues es el que deciden estudiar y cuya dinámica quieres investigar o analizar. Y básicamente esta acción nos va a dar correcciones cuánticas a la dinámica libre de la teoría de Maxwell. De hecho, tal vez valga la pena repetir eso. Si nosotros estudiáramos la electrodinámica clásica, usaríamos la acción de Maxwell, que es una teoría completamente lineal. El principio de superposición aplica. Y un buen ejemplo o una buena consecuencia para ilustrarlo es que ya no va a haber interacciones entre fotones. En la teoría de Maxwell, dos fotones nada más se pasarían, no habría interacción. Pero gracias a las modificaciones cuánticas implicadas por su interacción con los electrones, ya podemos, interacciones entre fotones ya pueden tener lugar. Entonces, me da buena oportunidad para explicar
esta representación gráfica, nuestra acción efectiva, que normalmente representamos con este doble lazo, contiene información acerca de todas las correcciones a la teoría de Maxwell y a consecuencia contiene información acerca de dispersiones entre los fotones, en este caso a nivel de un lazo. Eso es una buena ilustración de las consecuencias. Ok, entonces, esta representación de la acción efectiva es la que voy a llamar la representación Worldline y es un método alternativo para estudiar pues, esta acción sin usar diagramas de Feynman. Como ven en la imagen, representa la misma información que uno pudo haber conseguido a través del formalismo estándar, pero nos da otra perspectiva y otros métodos para estudiar sus efectos. Entonces aquí de hecho son dos ejemplos, pero es un ejemplo. Podríamos usar la acción efectiva para calcular o estudiar polarización del vacío. Al lado izquierdo hay dos diagramas en el formalismo estándar y en nuestro cálculo los podemos unir en un solo cálculo a través de la integral de camino de la diapositiva anterior. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, un buen método es, bueno, no vamos a llegar al Lagrangiano Wheeler-Heisenberg, pero sí podemos estudiar dispersiones de fotones si fijamos el campo externo como una suma de ondas planas. Este fondo va a representar estados externos de fotones con polarizaciones fijas y con momentos ya especificados. Y resulta que si uno calcula la integral de camino, pues el resultado es la expresión en la ecuación 3 y representa una función generatriz o una función maestra que describe todas las dispersiones de fotones al nivel de un lazo. Y la única información que necesitan saber para usar la fórmula es esta función g que aparece en este exponente. Para los que son más como involucrados o expertos, vale la pena mencionar que esta función de delta que impone conservación de momento surge cuando uno realiza la integral sobre el centro de masa de los lazos cerrados. Y creo que aquí, entonces, en esta forma, la acción efectiva nos puede proporcionar toda la información sobre las amplitudes de dispersión de fotones al nivel de un lazo con un número arbitrario de fotones. Cada fotón tiene su propia polarización, su propio momento. Y usando esta fórmula, más bien esta fórmula, uno puede estudiar estos procesos en lugar de estar dibujando diagramas de Feynman. Ahora, vale la pena mencionar algunas de estos como estas aplicaciones exitosas del formalismo por si alguien de ustedes como tenga interés en saber en dónde hemos aplicado el método. Yo voy a enfatizar campos de autospin y holografía, teorías en espacios no conmutativos y teorías no abelianas, nada más porque son en donde yo me he enfocado más, pero también existen aplicaciones en la física como gravitacional y para estudiar interacciones entre hoyos negros, entre otras cosas. Y después de la plática, pues obviamente me daría gusto discutir los detalles o proporcionar referencias. Lo que sí puedo decir ahora es que hay dos artículos como tipo review, tipo report, en los que pueden encontrar mucha más información detallada acerca del formalismo. Lo que quiero hacer en esta plática más bien es enfocarme en algunas aplicaciones y no perderme en discutir como los detalles finos de cómo hacemos los cálculos. Y me voy a enfocar en tres diferentes aplicaciones.
Primero voy a discutir, bueno, el título es Electromagnetic Backgrounds, es qué sucede si estudiamos la QED en la presencia de un campo electromagnético externo adicional. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues podemos fijar nuestro campo, el que entró a la acción efectiva, en dos partes. Una parte a barra, que representa el fondo externo, y otra parte que va a representar todos los fotones cuánticos que participan en las interacciones o las dispersiones. Y resulta que esta área es mucho más rica de lo que uno podría como imaginar, pues tan solo tener dos tipos de campo externo implica que ya tenemos dos tipos de vértice, y ahora tenemos que tomar en cuenta interacciones de los electrones con pues, los fotones externos y también con el campo de fondo. Entonces, ahora hay un gran rango de nuevos procesos que pueden tener lugar, e incluso hay nuevo comportamiento de los electrones y nuevas propiedades del vacío que surgen gracias a la aplicación de un campo externo. Esos efectos incluyen polarización del vacío, hiperfrecuencia, apantallamiento de carga eléctrica y, de más interés personal, el decaimiento del vacío gracias a una inestabilidad. Entonces, resulta que la aplicación de un campo eléctrico implica la posibilidad de que el vacío decaiga a otro estado de menos energía, quiero decir. Y el mecanismo en el que se decae es a través de producir pares de partículas y antipartículas. Y eso se llama el mecanismo de Schrödinger. Entonces, la analogía que me gusta a mí es decir, imagínense que entraran en un salón completamente vacío, sin aire, sin partículas, un vacío puro, y prendieran las luces. Pues eso implica que va a salir un haz de fotones que tienen un campo eléctrico, y en principio, aunque pues, la probabilidad sea pequeña, esta luz podría generar partículas y antipartículas del vacío en su salón. Entonces, eso es un efecto muy como profundo que tiene que ver con la estructura cuántica del vacío. Entonces, llegando precisamente al caso de campos constantes y la pregunta anterior, una manera que se suele aplicar para estudiar la QED en campos externos es a través de los famosos lagrangianos de Euler-Heisenberg en la QED espinorial, o pues el de Weisskopf en la QED escalar. Estas son las acciones efectivas que uno puede obtener en el caso de especializar el campo fotónico como un campo constante. Y podemos estudiar, y de hecho incluso podemos derivar estos lagrangianos usando el formalismo Worldline. Y para hacerlo nos conviene aplicar una cierta norma para describir el fondo. Esta norma es una de mucha utilidad porque nos permite expresar el potencial de norma en términos de este tensor de campo, que es invariante frente a cambios en la norma. Ok, entonces para recuperar estos lagrangianos, ¿qué tenemos que hacer? Pues es cuestión de sustituir esta forma en la acción Worldline, y la única modificación se hace en los términos cinéticos. Y quiero llamar atención al hecho de que no hemos cambiado la forma cuadrática de la acción. Entonces, pues integrar este camino de tipo gaussiana son fáciles. Nada más hay que calcular la normalización de la integral de camino, aquí tomando en cuenta el campo externo.
¿Okay? Y combinando estos resultados, llegamos a una representación alternativa, equivalente pero más compacta del lagrangiano de Euler-Heisenberg. Y de hecho, de experiencia puedo decir que esta forma es más manejable para cálculos como a niveles más altos. Sin embargo, en donde hemos tenido más impacto, para usar la palabra que discutíamos antes de la plática, es en estudios a altos órdenes. Entonces, más allá de un lazo, existen correcciones a la acción efectiva que involucran diagramas con 2 lazos o con 3 lazos. Y resulta que nuestro equipo en Morelia y Italia hemos contribuido al descubrimiento de nuevas contribuciones a estos lagrangianos. En la segunda línea, y aquí los últimos, estos 2 acá, pueden ver que existen contribuciones reducibles a la acción efectiva y de igual forma una contribución reducible a la autoenergía del electrón. Y eso es parte de una gran historia en donde recientemente nos dimos cuenta que diagramas llamados renacuajos pueden contribuir. Este amiguito aquí representa este diagrama de Feynman. Okay, vemos que básicamente usamos ese diagrama en todos lugares para construir nuevas contribuciones que anteriormente nadie tomaba en cuenta. De hecho, hace poco tiempo, Felix Kalbstein se dio cuenta que estas nuevas contribuciones, los diagramas reducibles, son los más importantes en el caso de un campo magnético muy fuerte en el límite asintótico. Entonces, resulta que análisis general da la siguiente forma asintótica para la contribución al lagrangiano de Euler-Heisenberg con L lazos. Y podemos comparar esta contribución con la de los diagramas completamente reducibles. Y vemos que la potencia aquí, de hecho, es más alta. Entonces, implica que de todas las contribuciones que uno pudiera considerar, esta cadena completamente reducible en todas partes es la que va a dominar en la evaluación de la acción efectiva. Y eso realmente es algo que recientemente ha sido importante en la comunidad de Strong Field QED. No pude resistir la oportunidad para mencionar otra aplicación en campos electromagnéticos externos, más allá de campos constantes, o sea, dejando atrás el lagrangiano de Euler-Heisenberg, podemos considerar un fondo de ondas planas, que de hecho son descripciones más precisas del ambiente en experimentos con láseres ultra intensos. Entonces, una onda plana en general se puede describir a través de un vector nulo n que define como la dirección de propagación de la onda plana, y pues tiene que satisfacer ciertas condiciones. Y resulta que en este caso especial tenemos conservación de momento, pues mantenemos conservación de momento perpendicular a la onda plana. O sea, perpendicular a la dirección de propagación del campo aplicado. Sin embargo, en su dirección, la dirección n, pues ya el campo puede suministrar momento y cambiar los procesos que se llevan a cabo. Y nosotros hemos contribuido a descripciones de procesos como lo que se llama helicity flip. En este proceso lanzamos fotones con una cierta helicidad
y gracias a su interacción con el campo externo puede cambiar o voltear su velocidad. De igual forma, existe el proceso llamado división fotónica, en el que un fotón se divide en dos. Y más allá, mucho más complicado, existen diagramas como dispersión luz por luz, ya no lineales. Y este tipo de proceso pues básicamente forman parte de la motivación para hacer experimentos con láseres intensos para probar las propiedades del vacío y las propiedades de electrones en la presencia de campos externos. Ok, entonces eso es como un breve resumen de nuestras actividades en esta área de la teoría continua de campos, y es algo en el que yo quiero como enfocar mi atención hacia el futuro. Entonces voy a seguir con una discusión de técnicas numéricas, pero quizás sea buena posibilidad para preguntar si alguien tiene dudas o quiere aclarar algo. Si alguien tiene dudas. Sí, adelante, Pablo. No, al revés, dale tú. Sí, si alguien tiene dudas, por favor, no duden en abrir su micrófono. Creo que no, James, por ahora no. Entonces, muy bien. Continuamos. Ok, entonces, bueno, viendo el tiempo, quizás hablamos acerca de Word-Line Numerics y vemos si el tiempo permite discutir simetría de norma, pero me gustaría mencionar Word-Line Numerics como, pues hasta recientemente, una especialidad en el IFM Morelia. Pues esta técnica computacional surgió de estudios de la formación de estados ligados hace mucho tiempo. Y básicamente en años recientes ha sido aplicado mucho más para estudiar energías en el efecto o en el contexto del efecto de Casimir. Y la idea principal, como se ve en la imagen, es generar una nube de lazos en la compu y después realizar pues una simulación numérica para probar el sistema cuántico. En este caso, para las energías del efecto Casimir, la idea es contar cuántas veces cruzan las trayectorias por estas placas conductoras. Y en años recientes nosotros hemos trabajado en desarrollar nuevos algoritmos para precisamente este tipo de simulación. Entonces la idea es básicamente saber, yo creo que puedo... Ajá. Bueno, voy a enseñarles esta simulación. La idea es generar trayectorias que exploran el espacio, tomando en cuenta el término cinético del sistema. Entonces, esta partícula en la pantalla está realizando un movimiento browniano, básicamente, como dando la vuelta, pero conforme el término cinético de la integral de camino. Entonces va explorando el espacio y mientras viaja está probando el potencial del sistema. Okay, en algún momento va a regresar a su punto inicial. Y la idea es que nosotros queremos usar muchas realizaciones de estas trayectorias para hacer un estudio numérico del propagador o de la acción efectiva en la mecánica cuántica. Okay, entonces la idea es entonces hacer una simulación numérica de la integral de camino de Feynman. Entonces, bueno, las simulaciones numéricas son de mucha utilidad si alguien quiere estudiar aspectos no perturbativos del sistema.
Y nosotros hemos aplicado este método en la mecánica cuántica, en particular para ciertos potenciales como el oscilador armónico y el potencial de Purcell-Taylor. Y voy a poner aquí esta gráfica que puede ilustrar más o menos nuestros resultados numéricos, que son los puntos encima de la línea verde. La línea verde representa el propagador analítico y las dos otras líneas fueron calculados tomando en cuenta las contribuciones en nuestras simulaciones de estados ligados y estados de dispersión. Entonces, eso es como una ilustración de la aplicación de estas técnicas numéricas. Ahora, ¿qué es básicamente nuestro como propósito? Pues en la mecánica cuántica uno quiere estimar la energía del sistema. O en el contexto de la formación de estados ligados, uno quiere saber pues cuáles serían las energías de las diferentes configuraciones de las partículas. Y lo que podemos hacer es analizar qué sucede en el límite de tiempo de propagación grande. Que entonces en este caso nos da una proyección sobre la energía del estado base. Entonces lo que hicimos nosotros, voy a poner esta imagen, es estimar el kernel usando nuestras trayectorias en la compu. Y de esta línea roja, que es el resultado, calculamos el pendiente y nos da básicamente una estimación de la energía del estado base. Lo hicimos para varios potenciales. El oscilador armónico, el de Purcell-Taylor y otros potenciales parecidos son muy fáciles, pero encontramos problemas cuando tratamos de estudiar interacciones singulares. Entonces, esos pueden ser interacciones como tipo Coulomb, que tiene una singularidad en el origen, o puede ser cuando uno quiere estudiar la formación de estados ligados entre dos partículas, porque resulta que cuando las partículas se acercan mucho, existe una singularidad como parecida a esta en el límite que tocan. Entonces, uno de los proyectos más importantes en esta área numérica era cómo lidiar con las singularidades. Y aplicamos una propuesta por Neuenhuis y Jones sobre cómo lidiar con divergencias, básicamente realizando parte de la simulación con la mano. O sea, es trampa, ¿verdad? Porque queremos hacer simulaciones numéricas, pero hacemos parte del cálculo con la mano. Entonces, pues aprovechando de este método para reducir la severidad de la divergencia, logramos hacer lo siguiente. Los datos aquí en negro representan ciertas estimaciones que obtuvimos antes de implementar el proceso de smoothing. Y como ven, son un desastre. Pero después de aplicar el nuevo método, logramos que todos estos datos anteriormente terribles se apegaran bien para formar esta línea roja que tiene la linearidad necesaria que nos permite estimar la energía del sistema. Y de hecho, si uno calcula el pendiente de esta curva, puede lograr una precisión de unas 3 cifras sin mucho trabajo. Bueno, resulta que en simulaciones numéricas, no solo en las nuestras, sino en general, existen ciertos problemas en el comportamiento asintótico de la simulación.
Entonces, vamos a regresar a considerar movimiento browniano. Todos aprendemos que en el contexto del movimiento browniano, las trayectorias de las partículas tienden a explorar el espacio y se alejan del origen, como pues básicamente sobre distancias a lo de raíz de t. Y eso significa que si quieres estudiar un potencial localizado, después de un cierto tiempo, vas a encontrar que tus trayectorias ya están muy lejos del soporte del potencial. Quieres probar esta parte del espacio, pero las trayectorias están en esta parte. Están dando vueltas en partes del espacio no muy importantes. Y bueno, en la literatura se le llama a este problema clásico collapse. Entonces, recientemente con un estudiante de maestría, hemos estado trabajando en cómo superar este problema. Y la solución, básicamente, es introducir algún potencial auxiliar para influir las trayectorias. La idea es básicamente empujar las trayectorias y decirles pues, que no estén en esta parte del espacio, sino tienen que moverse para explorar la parte del espacio alrededor del potencial. ¿Okay? Eso suena muy fácil, pero introduce un sesgo. Y la parte crítica del trabajo del estudiante fue cómo compensar por este sesgo que el nuevo algoritmo introduce. ¿Okay? Y lamento mucho que no tengo mejor gráfica que esta porque es una nueva. Entonces es como de trabajo muy, muy reciente, pero quise compartir los resultados, como decimos en inglés, hot off the press, de inmediato. Puedo explicar qué está sucediendo en esta imagen. Es una simulación del propagador de un sistema cuántico. Y estos datos que van creciendo son los resultados usando los algoritmos anteriores. Y aquí podemos ver que para tiempos grandes hay una desviación no deseada de linealidad. Con el nuevo algoritmo del estudiante, pueden ver que sus datos siguen una línea recta. Y de hecho, viendo más o menos hasta dónde llegó, veo que logró extender la aplicación de este método de tiempos de propagación alrededor de 100 hasta por lo menos 300. Entonces, como un factor de 3 mejora en sus simulaciones. Okay, entonces, pido una disculpa por la mala calidad de la imagen, pero como digo, es completamente nueva. Ahora, en el resumen mencioné aplicaciones a estados ligados y el efecto Casimir. Entonces también quiero mencionar, probablemente va a ser la última aplicación, algunas simulaciones numéricas que hicimos para potenciales hiperlocalizados. ¿Qué quiero decir con hiperlocalizados? Pues vamos a considerar una potencial que solamente tiene soporte sobre alguna superficie en el espacio-tiempo. Y un buen ejemplo para tener en mente es que esta superficie sea la unión de dos placas. Entonces puedo pensar en S como la unión de estas dos superficies. O también podría ser como la superficie de una esfera en, digamos, 3 dimensiones. Entonces, para lograr estudiar la energía Casimir o para imponer condiciones tipo Dirichlet sobre esta superficie, queremos evaluar esta integral de camino con el potencial ultralocalizado en el límite que este parámetro de acoplamiento tiende a infinito. Entonces uno dice, bueno, está bien. Voy a comenzar a expandir en una serie perturbativa
en potencias de lambda, ¿verdad? Entonces es bastante pues, obvio que uno podría llegar a una representación con pues, un número infinito de términos organizados según su potencia en lambda. Y pues nada más lo que tendríamos que hacer es ver qué es la contribución al orden n, y resulta que nada más pues depende de una integral de camino con una restricción. Las trayectorias tienen que pasar por ciertos puntos z, y estos puntos z son los puntos que integramos a lo largo de esta superficie. Entonces, formalmente, no puedo criticar este tratamiento, pero en donde sí vamos a tener problemas es en tomar el límite lambda tiende a infinito, porque así acercamos a la región de acoplamiento fuerte, ¿verdad? Y uno dice que, pues, si ya tomo el límite lambda tiende a infinito, pues, ¿cómo voy a manejar esta serie perturbativa? Entonces, para realizar este tipo de simulación, este tipo de cálculo, combinamos técnicas analíticas para el cálculo de esta integral de camino restringida con las técnicas del formalismo numérico. Okay, entonces déjenme dar algunos ejemplos para ilustrar los resultados. Primero vamos a considerar un sistema bastante sencillo. Va a ser una placa plana, completamente reflectiva. Entonces podemos pensar, bueno, dije z igual a 0, entonces podemos pensar en hacer la mecánica cuántica en un espacio, imponiendo condiciones de Dirichlet a lo largo de un plano. Es un problema bastante como sencillo obtener la forma analítica del kernel en este caso. Nada más tienen que restar el kernel o el propagador libre. Bueno, tiene que restar de él la contribución de propagación que va hasta el punto Y estrella, que es el reflejo de Y tras el plano. Entonces tenemos trayectorias que van de un punto a otro, y también tenemos que considerar trayectorias que van de un punto al reflejo del otro. Bueno, en este caso sabemos el resultado analítico, y en la gráfica es representada por la línea negra. En colaboración con el doctor Idris Wet, nosotros aplicamos una mezcla de técnicas analíticas y numéricas para obtener, bueno, estimaciones al orden 1, 2 y 3 en el régimen de acoplamiento fuerte. Y como pueden ver en la gráfica, usar tan solo 3 aproximaciones a este propagador nos permite llegar bastante cerca al resultado analítico, ¿no? El mejor resultado va a ser esta línea roja, que depende de 3 contribuciones a la serie perturbativa. También estudiamos un problema un poco más difícil. Es propagación dentro de la esfera unitaria. En este caso, entonces, tenemos pues, propagación dentro de la esfera, y en su superficie impusimos condiciones de Dirichlet. Podemos obtener una representación como en serie para el propagador, que usamos para comprobar las simulaciones numéricas. Y nuevamente aplicamos nuestro método para obtener las primeras 3 aproximaciones al propagador en este caso. Entonces, nuevamente, el resultado completo o analítico es la línea negra, y con 3 contribuciones hasta orden lambda al cubo en la serie perturbativa, logramos demostrar que pues ya más o menos obtenemos una buena estimación del propagador en este caso. Entonces, esas son pues, una variedad de aplicaciones numéricas de este formalismo en la mecánica cuántica y
pues para estudiar propagación en espacios cortados. Debo decir que, aunque no tuve tiempo para mencionarlo, estos experimentos que hacemos para estimar el propagador, pues la finalidad es aplicar los mismos métodos para determinar las energías de Casimir en estos casos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la energía de Casimir entre dos placas conductoras? Obviamente se conoce muy bien, pero queremos ahora comprobar nuestras técnicas comparando con el resultado conocido. ¿O qué es la energía de Casimir dentro de una esfera? O para la configuración de una placa plana y una esfera, o cualquier geometría básicamente que quieran considerar. Entonces, sí, los resultados son nuevos. Es un proyecto en curso apoyado por CONACYT y es algo que pues queremos desarrollar más en las investigaciones futuras. Entonces, básicamente, viéndola ahora, creo que voy a brincar hasta las conclusiones. Iba a decir como tenía 2 o 3 diapositivas sobre simetría de norma, pero tal vez sea un tema más avanzado. Entonces, voy a concluir y básicamente invitar preguntas y espero tener una discusión sobre el contenido de la plática. Sí, entonces presenté el formalismo Worldline como una alternativa para estudiar la cuantización de campos. Y como les enseñé, en lugar de tratar de configuraciones de campos o involucrar la teoría de cuerdas, todo se basa en partículas relativistas. Espero haber convencido a la comunidad que se puede usar para realizar cálculos perturbativos o usando métodos numéricos, entre otras cosas, para estudiar aspectos no perturbativos de campos cuánticos. En mi opinión, y pues reusando las palabras de Feynman en uno de sus libros Feynman Lectures, a pesar de que no podemos proporcionar algo nuevo, alguna teoría nueva, más desarrollada, más allá del formalismo estándar, siempre es bueno tener varias herramientas con las que podemos estudiar la física. Entonces, yo sostengo que el formalismo Worldline puede ser más sencillo, puede manifestar mejor cierta información sobre la teoría, más que nada la simetría de norma, y por lo tanto puede ser como una buena manera alternativa para estudiar aspectos de la teoría cuántica de campos que tal vez no sean tan manejables usando el formalismo estándar. Pues los ejemplos que elegí presentar son para dispersiones al nivel de un lazo, en la presencia de campos electromagnéticos externos y las simulaciones numéricas de la integral de camino. Y pues más allá de eso, me habría gustado poder mencionar algo acerca de la simetría de norma, pero es algo que podemos discutir en cualquier momento. Y creo que, pensando en el tiempo, debo terminar la plática así. Bueno, pues muchas gracias, James. Yo pido a todos los presentes que abran por un momento su micrófono y que le agradezcamos con un aplauso por el coloquio tan interesante. Yo agradezco mucho la invitación para compartir el tema. Gracias a ti, James.
Y ahora, bueno, pues tenemos el turno de preguntas. Iván se tuvo que ir porque tiene que empezar un seminario hace unos minutos, entonces yo me hago cargo de lo que queda. Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero primero a ver si alguien levanta la mano. Quizás hasta yo la podía haber levantado antes, ahora veo a lo mejor. Es que... Ah, sí, Ricardo Capovila, adelante, por favor. Nada más una curiosidad Sí, con respecto al efecto Casimir de una esfera. sí. ¿Cómo se compara con el resultado de Boyer, Bueno, que entonces, probablemente sí. usted conoce? Bien, entonces, Porque sí, me acuerdo que había alguna polémica al respecto. sí. La energía para la esfera sencilla sí Ujú. ha sido calculada en el pasado. Y para nosotros, pues este ejemplo es más para verificación de nuestro método. Ah, ok. De hecho, en esta gráfica es otra gráfica nueva de la semana pasada. No he podido mejorarla hasta el momento. Tengo el resultado analítico calculado hace muchos años para el caso de un campo escalar dentro de una esfera. Los datos aquí son de la primera contribución, solo la primera, en nuestro como método medio analítico, medio numérico. Y lo que podemos ver de estos datos acá es que, pues, por lo menos, entonces, es una función de radio en el eje X y la energía en el eje Y. Para radios, pues, pequeños, o sea, cerca del centro de la esfera, nuestra primera aproximación ya nos da una buena estimación. Pero como obviamente usted puede ver, si alejamos del centro de la esfera, es decir, si acercamos más hacia la superficie, pues la primera aproximación ya no es tan buena, pero es lo esperado. Lo que nos hace falta realmente es extender este cálculo como hicimos en estos dos casos para incluir más términos de la serie perturbativa. Y en general lo que esperaríamos es que, pues, conforme el orden que incluimos en la serie, pues debería ser que la aproximación se vuelve mejor, ¿verdad? Entonces, espero poder regresar en el futuro cercano para enseñarles una mejor versión de esta gráfica con dos Era o tres una curiosidad. contribuciones en la que pues estos datos ya se apegan bien a la línea analítica. Gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Tengo más. No, pues adelante, Ricardo, sí. Citaste a Zvi Bern. Sí. Una de sus contribuciones más importantes ha sido, de alguna manera, simplificar los cálculos perturbativos por la gravedad. Sí. ¿Han pensado de aplicar sus herramientas en esta dirección? Porque ahí sí se necesita simplificar. Yo tenía esa pregunta también. Sí, muy buena pregunta. Sí. Entonces, como dice usted, poco tiempo después de los trabajos de Bern y Kosovo en la QCD, Dunbar, Shimada y Norwich generalizaron sus cálculos para la gravedad. Y más recientemente surgió un nuevo interés en estos cálculos bueno, hay varias elecciones, ¿no?, acerca de la estructura de supergravedad o modelos de hoyos negros y emisión de radiación. No, yo me quedaría con herramientas para simplificar. Ok, sí, muy bien. Para simplificar la vida. Nada más eso. Entonces, en nuestro equipo
en conjunto con un estudiante de doctorado, estamos reanalizando precisamente las reglas de Dunbar, Byrne y Shimada. Estamos tratando de rederivar estas reglas sin usar la teoría de cuerdas. Lo que sucede es que, en cambio al caso de la QCD, para llegar a las fórmulas maestras en la gravedad, partiendo de la teoría de cuerdas, uno necesita usar las condiciones on-shell o capa de masa muy temprano. Son absolutamente críticas para su análisis. Entra hasta como las primeras líneas de sus cálculos y de ahí en adelante todo su análisis es para dispersiones de gravitones en capa de masa. En nuestra opinión, eso no es el tratamiento óptimo porque sabemos que en la QCD o en la QED se puede llegar a fórmulas maestras válidas fuera de la capa de masa. Entonces, nuestro proyecto actual se trata de rederivar las reglas de Byrne, Dunbar, Shimada, pero extendiéndolas para que sean válidas fuera de la capa de masa, pero no usando cuerdas. Todo dentro del formalismo lineal. Muy bien, muy bien. De hecho, si le interesa, en el congreso anual o la reunión anual de la división de partículas y campos, perdón, me equivoco, en la escuela de la división de partículas y campos, impartí una pequeña presentación acerca de esta rama de investigación. Y si gusta, le puedo enviar las diapositivas y con gusto podemos organizar una llamada para hablar sobre los detalles. Muy bien, muchas gracias. Y sí, Gracias por la voy a pregunta. estar en contacto, no voy a molestar. Muy bien, con gusto. Pues muy bien las preguntas de Ricardo. No sé si hay alguna otra ahora. No veo manos levantadas. Siempre invitamos mucho a los estudiantes. Por supuesto, Ricardo, adelante, por favor. No, estaba tratando de quitarla, mano. Ah, vale. Si eso pasa a veces, no te preocupes, yo te la bajo. Vale, ok. Daniel, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas mencionaba tardes. que se podían estudiar procesos no perturbativos. Sí, ¿no? Acuerdo con las conclusiones, me parece. Sí. Sí, Entonces, mencioné algunas, no mencioné algunos aspectos en el contexto de Worldline Numerics, pero no logré hablar sobre cálculos más teóricos o analíticos. Entonces, si tiene una pregunta sobre esto, por favor, adelante. sí, pues sobre fenómenos críticos, me interesa más saber si se puede aplicar el formalismo para estudiar esto. Muy bien. Sí, ok. Entonces, voy a ser muy honesto y decir que, por lo menos en mi experiencia, yo desconozco aplicación a este tipo de problema que mencionas. Entonces, no digo que no es posible, pero ciertamente yo no he trabajado en aplicar el formalismo para estudiar como este tipo de cosas. No sé si ayude realmente a mencionar que, bueno, podemos ver si eso, ya, básicamente podemos poner algo aquí. Bueno, los métodos no perturbativos que iba a mencionar se trataba de la estructura o la simetría de norma de propagadores. Entonces, la idea era ver qué sucede si uno parte de un cálculo de este propagador. Puede ser una expansión perturbativa o en el mejor caso calculas el propagador analíticamente en algún sueño. Y la idea es después realizar un cambio de norma y estudiar cómo cambia el propagador ante el cambio de norma. Entonces, de tu pregunta,
obviamente muy buena. Creo que entiendo que tenemos diferentes enfoques, ¿verdad? Porque no creo en este momento que se me ocurre como una manera de aplicar este tipo de estudio para estudiar como este critical phenomena, por ejemplo. Ok. Muy bien. Ok, pues muchas gracias. De todas maneras, el formalismo me interesó. No sé si puedo molestar con un correo más al rato para que me mande, o sea, algo de literatura o algo. Sí, por favor, porque tu pregunta y tu correo pueden motivarnos para encontrar maneras de aplicar el formalismo a este tipo de problema. Me daría mucho gusto discutir en dónde piensas que lo podríamos aplicar. Entonces, favor de ponerte en contacto y con gusto platicamos. Vale, muchísimas gracias. Excelente, gracias Daniel. Ahora mismo no veo otras manos levantadas, sigo fijándome, si no, mientras quizá puedo hacer alguna de las preguntas mías que quedan. Una sería un detalle técnico. Cuando escribías el potencial vector o el campo del fotón como contracción del tensor intensidad de campo y el vector X, aparece un X0, que sería en principio pienso que arbitrario. Los observables luego no dependen de ese X0, ¿verdad? Excelente. Bueno, muy buena pregunta. De costumbre y para conveniencia, eje 0 normalmente para nosotros va a ser el centro de masa de las trayectorias. Pero como dijiste correctamente, resulta que el lagrangiano no depende de este punto. De hecho, pues no lo mencioné porque fue demasiado técnico, pero ¿qué es la razón por la cual estudiamos el lagrangiano y no la acción, por ejemplo, ¿no? Entonces, para un campo constante, la simetría translacional nos dice que el lagrangiano efectivo no va a depender del punto en donde estés. Entonces, si ahora dices, ok, quiero la acción, la vas a integrar sobre todo el espacio y te da un factor de volumen del espacio. Entonces, sí, es correcto que tú podrías usar cualquier punto de referencia aquí. De hecho, por ejemplo, un buen ejemplo para líneas abiertas usamos el punto inicial de la propagación. En este caso, el punto inicial sí entra porque no tenemos como la misma simetría translacional, pero esta decisión tampoco es importante. Podríamos usar otro punto de referencia y no nos cambiaría como la física, obviamente. Gracias, gracias. Además, quiero aprovechar la oportunidad para enfatizar algo, porque una vez eso causó confusión con algunos de mis colegas. Esta expresión solo sirve para el caso que el tensor sea constante, ¿no? Estoy hablando de campos electromagnéticos constantes y si F, o más bien el campo eléctrico, el campo magnético, dependen del el punto espacial, hay una serie infinita de correcciones con derivadas del tensor. Entonces, es importante enfatizar eso, porque en este caso ya no tenemos las mismas simplificaciones. Vale, gracias. Ahora mismo no veo otra mano levantada. Yo tengo otra pregunta, a lo mejor no entendí algo bien, es un poco largo, a ver si consigo que se me entienda. Sí, por favor. O sea, en un momento determinado estabas calculando, si lo entendí bien, el propagador en mecánica cuántica en presencia del potencial de Coulomb usando estas técnicas del Worldline Formalism. ¿Es correcto eso? Sí. Ok. Sí, bueno, un buen ejemplo sería, bueno, déjame, porque sucede que por razones que desconozco,
Sí. La animación me cubrió una diapositiva. Entonces, Mi pregunta era mientras justo por vuelvo a esto. compilar mi... No te ¿Mande? preocupes. ¿Sí? Mientras, o sea, el problema, digamos, mi duda era sobre esto que comentabas, que dices, claro, el potencial de Coulomb en R igual a 0 tiene una singularidad, ¿no? Entonces, yo siempre había entendido esa singularidad, digamos, ya desde electrodinámica clásica o si uno lo quiere ver en mecánica cuántica, como una señal de que en realidad tu teoría no vale a distancias muy, muy cortas, que son energías muy, muy grandes. Y eso, por ejemplo, sabes que pues, si te vas a teoría cuántica de campos, pues en cierto modo, si tienes una perspectiva efectiva, ¿no? que defines los parámetros de tu lagrangiano con experimentos a energías bajas, pues entonces ese problema, digamos, ya no lo tienes, ¿no? Pero si te tienes que ir a teoría cuántica de campos. Entonces, aquí claro, siempre puedes obtener el potencial a partir del límite no relativista de una dispersión en teoría cuántica de campos. Entonces, lo que estarías haciendo aquí sería algo parecido a eso, pero en el Worldline Formalism, ¿no? Y entonces, por eso, digamos, tú esperas que realmente no haya un problema, ¿no? Por ir a R igual a 0. No sé si puedes comentar sobre esto para que lo entiendamos. Muy bien, sí. Sí, entonces, sí, tienes mucha razón. Estudiar el problema de Coulomb, obviamente, es como trabajar en un límite de muy bajas energías y pues después dices, ok, si realizo un estudio no conservativo, en algún momento me voy a enfrentar con el problema de que estoy explorando un régimen en donde mi aproximación de bajas energías ya no sirve. Pero resulta que en este caso, de los estudios que mencioné, todo funcionó al revés. Al inicio nosotros teníamos ganas de estudiar estados ligados en la mecánica cuántica relativista, un poco como los trabajos de estos Tony Neuenhaus. Lo que resulta es que si uno trata de estudiar interacciones entre algo tan sencillo como partículas escalares, la interacción a cortas distancias tiene una singularidad. Ahora, la singularidad como la interacción no necesariamente implica que las simulaciones o los resultados sean singulares, ¿no? Porque hay mucho más que puede entrar, como la forma en la que las partículas se acercan, por ejemplo, que puede evitar la divergencia. Sin embargo, trabajando en el límite relativista, no logramos controlar esta divergencia, esta singularidad, y nos molestaba mucho, básicamente. Entonces tuvimos pues esta idea de tratar de simplificar el análisis trabajando en el caso no relativista, porque pensábamos que iba a ser más fácil. Entonces, el potencial de Coulomb reproduce ciertos aspectos de esta singularidad. Entonces, tiene como más o menos la misma propiedad de implicar una singularidad como cuando la distancia entre la partícula y el origen tiende a 0. Y es como si una de estas partículas escalares tuviera masa infinita y se queda aquí en el origen. Entonces, lo que logramos realizar en este caso, que no pudimos hacer en el caso relativista, es lo siguiente. Se dan cuenta, obviamente, que esta divergencia es como es lineal, ¿verdad? Como 1 entre R. Pero de hecho, esta divergencia no refleja la forma divergente de la interacción física que la partícula experimenta. Más bien, con este tratamiento que aplicamos, la divergencia lineal se convirtió en una divergencia logarítmica mucho más suave, mucho menos, ¿cómo decir? Fuerte. Entonces, como
puedes ver en esta imagen, si nosotros hacemos las simulaciones numéricas, que son aproximaciones obviamente, usando el potencial tal cual, las simulaciones, los resultados son pues un desastre. Y eso refleja la divergencia lineal. Pero una vez que implementamos este procedimiento de smoothing, lo que sucede es que esta medida de integración también es lineal y convirtió la divergencia, más bien la singularidad, en uno como logarítmica. Y resulta que en este caso las simulaciones funcionan bien. Lo que quiero decir es que la singularidad logarítmica no presenta problemas para la simulación numérica. Entonces, la idea ahora es como volver a trabajar en el caso relativista aplicando la misma idea. Teníamos una cierta interacción y nos causaba problemas en las simulaciones. Eso fue porque el grado o la forma de la singularidad era muy fuerte. Pero aplicando el procedimiento de smoothing, esperamos que la severidad de la singularidad se vuelva menor y por lo tanto que las simulaciones numéricas puedan lidiar con la nueva forma de la singularidad. Eso es más o menos la motivación. Vale. Sí, no, yo de la intuición del procedimiento ese de pasar de teoría cuántica de campos a potenciales en mecánica cuántica en el límite no relativista, claro, ahí veo que, o sea, lo comprendo que cuál, el relativista sí será más difícil, pero bueno, quizá lo consigan con estas técnicas. Pero sí, es muy, muy interesante. Sí, por ejemplo, sí, es precisamente así. Tomamos el límite, ¿no? De como si una de las partículas tuviera masa infinita, pero sabemos que eso está bien si la otra partícula está aquí, ¿no? Pero sí logra como influir la partícula, o si queremos modelar esta partícula con una masa parecida a la de la otra, ya no podemos usar esta aproximación. Tenemos que usar como la teoría completa relativista de las dos partículas. Y en este caso el potencial no va a ser el de Coulomb. Se va a parecer así a largas distancias, pero ciertamente cuando pues en las simulaciones si las partículas se acercan, ya no va a parecer para nada como el potencial de Coulomb. Pero lamento decir que aún así tiene su propia como singularidad o comportamiento singular que no es tan manejable sin aplicar este proceso de smoothing. Sí, bueno, de hecho dentro de las correcciones relativistas aparece algo que a nivel de potencial es como una delta, ¿no? O sea, ese tipo de... Exactamente, sí. Es precisamente eso, sí. Vale, va a ser complicado, pero... Bueno, muy bien, muchas gracias. Vale, pues ok, yo creo que esas eran las preguntas que tenía yo. No sé si ahora mismo no veo ninguna mano más levantada. Si alguien tuviera un problema en el dispositivo y no puede levantar la mano, por favor que hable. Ya está. ¿No? Ok. Bueno, pues si no es el caso, entonces yo les pido que por favor otra vez prendan los micrófonos y le agradezcamos mucho a James porque ha sido muy, muy interesante tanto el coloquio como la discusión y esperemos que pronto venga ya en persona de nuevo. Muchas gracias, James. Muchas gracias a ustedes. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Favor de ponerse en contacto conmigo por cualquier cosa, cualquier duda. Con gusto. Sí, cuídense, que estén muy bien. Hasta pronto. Bye.